Bueno, la clase pasada empezamos a ver esto de los ciclos, ¿no? Recuerda. Y nosotros, por ejemplo, habíamos visto que teníamos, por ejemplo, dos ciclos y que si hacíamos la composición, o sea, si tomábamos, por ejemplo, una composición de una forma y tomábamos otra de otra forma, pues no necesariamente nos da la misma función, ¿no? Y eso es muy natural pensarlo porque en funciones, de manera general, pues eso no se da. Ok, ahora vamos a considerar la siguiente composición como está en el ejemplo 1.6, ¿sí? En el ejemplo 1.6 nos dan ahí dos ciclos, ¿no? Fíjense que esos dos ciclos lo que nos dice es que se pueden escribir de varias formas, ¿no? O sea, se expresa la misma función, o sea, esta función, lo que encerré en azul, perdón, lo que subrayé en azul, es la misma función que la función subrayada en rojo, ¿sí? Y también es igual a la función que aparece aquí subrayada en azul, en verde agua. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, como ustedes podrán ver, si ustedes tienen una función biyectiva que va del intervalo 1n en el 1n, ¿no? Considerándolo con puros naturales, esa función se podría expresar de muchas formas. ¿Okay? Entonces, antes de irnos con todo esto, pues vamos a establecer por ahí, a definir unas cosas para después usarlas para hablar acerca de descomposiciones de funciones a través de ciclos. Muy bien. Entonces, a ver, veamos la definición 1.7 que aparece acá. ¿Okay? Nos dice, considera alfa y beta en el grupo simétrico, bueno, el conjunto este que les definí, Sn. Sí, recordemos que son funciones que van del conjunto que tiene del 1 al n en el conjunto del 1 al n y que son biyecciones. ¿Sí? Entonces vamos a decir que son disjuntas si satisface lo siguiente. Si ustedes toman el soporte de cada una por separado y luego los intersectan, esa intersección les da vacío. ¿Sí? Ahora, algo que podemos notar es que, bueno, ¿quién era el soporte de alfa? Eran aquellos entre 1 y n que cuando ustedes los mandaban con alfa, pues los movían, ¿no? O sea, no se quedaban igual. Esta definición nos dice, bueno, los que mueve alfa no pueden ser movidos por beta, los que mueve beta no pueden ser movidos por alfa, ¿sí? Pero podría pasar que hubiera elementos tal que los dos no se mueven, ¿no? O sea, tanto alfa como beta no mueven esos elementos, ¿sí? Y es justo la nota de pie de página que les puse aquí al final, ¿no? O sea, la definición pues no implica que elementos fijos sí tengan en común, ¿no? Muy bien. Ok, bueno. Entonces, por ejemplo, imaginen ahora que vamos a considerar ciclos, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí alfa y beta que se ven de esta forma, ¿no? Como ciclos, ¿sí? Alfa es el azul, beta es el rojo, ¿sí? Entonces los ciclos, lo que hacían los ciclos es que lo que aparecía ahí en el ciclo era lo que movía, lo que se movía, ¿no? Y todo aquello que no, todos los índices que no aparecían ahí entre el ciclo, quedaban fijos, ¿no? Entonces algo que podemos observar es que justo los elementos que aparecen en ese ciclo, por ejemplo para alfa, pues forman el soporte de alfa. ¿Sí? O sea, el conjunto que les describo aquí abajito, este, es justo el soporte de alfa. ¿Ok? Y el conjunto que les escribo a la derecha es justo el soporte de beta, en el caso de que sean ciclos y los escribamos como arriba, ¿no? Entonces, decir que dos ciclos son disjuntos sería equivalente a decir que estos dos conjuntos, el que les puse ahí con soporte de alfa y soporte de beta, pues no se intersectan, ¿no? La intersección es vacía. Muy bien. Bueno, a ver, dudas sobre que dos permutaciones, que dos funciones alfa beta sean disjuntas. ¿Sí se entiende? ¿Sí me di a entender con eso? ¿Qué significa que sean disjuntas? Chicos, chicas, ¿están ahí? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es que esta proposición, ¿sí? La proposición 1.9. La proposición 1.9 nos dice, tómate dos elementos en Sn
que sean disjuntas. Entonces van a tomar dos elementos, alfa, beta, nsn, disjuntas, como la definición anterior, y lo que nos dice la proposición, cuando son disjuntas, ahí sí conmuta la composición. O sea, si son disjuntas, entonces obtenemos que pueden hacer este cambio. Ok, bien. Yo tengo una duda. Bueno, no sé si estoy bien. Dime. A ver, ¿le puedo dar mi alfa y beta? Sí, claro. A ver, permíteme. Sería Alfa es igual a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, muy bien. Abajo igual 1, 2, 3, 4. La identidad entonces. Ujú. Ujú. Y en beta es igual 1, 2, 3, 4. Y abajo es 1, 3, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, así. Ujú. Ok. Se Ok. supone que ahí mi soporte de alfa es vacío, ¿no? Porque ninguno se mueve. Ujú. Sí. Y acá en beta, mi soporte es 3, 2. Sí. Pero no sé si la intersección no da vacío. A ver, vamos a revisar esto de su compañero. Fíjense que, como dice su compañero, el soporte de alfa es vacío, ¿sí? Y eso es porque todos quedan igual, ¿no? O sea, todos quedan fijos. El soporte de beta, en este caso, es igual a 2, 3, como dice su compañero, ¿no? Son los únicos que se mueven. Ok, es cierto que si toman intersección de alfa, intersección con beta, pues les da el vacío, porque en particular, pues como alfa es vacío, la intersección le sigue dando vacío. Entonces sí, estas dos, alfa y beta, son disjuntas, ¿sí? Entonces alfa y beta son disjuntas, ¿ok? Y la pregunta es, ¿será cierto que si ustedes hacen alfa seguida de beta, esto les da beta seguida de alfa? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Alfa quién es? Tú mismo me dijiste hace rato. ¿Quién era? Si todo lo deja igual, ¿quién es? ¿Qué función es? La identidad. Exacto, ¿no? O sea, alfa, aquí en el caso de su compañero, pues les da la identidad. La identidad en el conjunto desde 1 hasta 4, ¿no? Entonces, si ustedes hacen alfa por beta aquí, pues esto les va a dar beta. Si hacen alfa por beta aquí, pues les da beta también, ¿no? Porque alfa es la identidad, ¿no? Entonces ahí no hay problema con la proposición, ¿no? Sí se está cumpliendo también. ¿Sí, José Antonio? Sí, ya quedamos claro, gracias. Sí, sí. Ok. Bueno, la de proposición, si se dan cuenta, la demostración dice tómate alfa y beta, disjuntas, y lo que vamos a ver es que puntualmente, o sea, con cada elemento que tú te tomes en el dominio, los manda igual, ¿no? La composición alfa con beta que la composición beta con alfa. Entonces lo hace por casos, va tomando un J en respectivos lugares, ¿no? Entonces, a ver, aquí abajito voy a seguir la prueba. Entonces ustedes tienen por aquí su conjunto 1n, ¿sí? Entonces lo voy a escribir así, lo voy a poner así. Aquí tienen su conjunto 1n. Ajá. Y por aquí tienen digamos, su función alfa, ¿no? Alfa, recuerden que es su proyectiva, que lo voy a denotar así, como una doble flecha al final. Es inyectiva, le voy a poner como un piquito al inicio, ¿ok? Muy bien. Entonces va haciendo la prueba por casos, ¿sí? Entonces dice, bueno, me voy a tomar un J, pero me voy a tomar primero un J que no esté ni en el soporte de alfa ni en el soporte de beta, ¿no? Estamos en este primer caso, en este caso, ¿sí? Entonces dices, bueno, ok, lo tengo que tomar, pero que no esté ni en el soporte de alfa ni en el soporte de beta. Entonces digo, bueno, a ver, entonces imaginen que aquí en IN, pues por ahí está el conjunto, que es justo el soporte de alfa, ¿sí? Por ahí está el otro conjunto, que es justo el soporte de beta, ¿ok? Ahora, yo los puedo dibujar así, como se los puse ahí, porque son disjuntos, ¿no? O sea, no hay algo en común, entonces están como que separados. Entonces, por ejemplo, aquí también tienen a beta. Y lo que les dice, bueno, tómate J que no esté ni en el soporte de alfa, ni en el soporte de beta. Entonces, por ejemplo, dices, bueno, voy a empezar como a
a probar, ¿no? O sea, no debe estar en lo azul, que está aquí, no debe estar aquí, y tampoco tiene que estar aquí en lo rojo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde tiene que estar J? Pues J tiene que estar por ahí, en algún lado, pero no está ahí, en ninguno de ellos, ¿no? Ok, entonces, bueno, este J, cuando yo lo envié con alfa, como no está aquí en lo azul, lo tengo que mandar igual, ¿no? Bajo alfa. ¿Sí? Esto es bajo alfa. ¿Ok? Y como tampoco está en el soporte de beta, también voy a tener que mandarlo bajo beta igual. ¿Sí? Entonces, tanto con alfa como con beta, pues lo manda igual. ¿Sí? Bueno, entonces si ustedes comparan esa composición, pues sería alfa, o sea, alfa, beta, en ese J que elegiste, lo tienes que mandar a J primero, a J primero, porque alfa lo deja igual, y después cuando le apliques beta, lo va a dejar igual otra vez, porque tampoco está en el soporte de beta, entonces queda igual. Y si ustedes hacen beta, alfa, J, tendrían que hacer, bueno, voy a evaluar primero en beta de J, pero beta de J queda igual, entonces aquí tendrían J, y cuando aplican alfa les va a quedar igual, porque también con alfa no se mueve, no está en el soporte de alfa. Entonces en este caso pasa que al evaluar tanto la composición por un lado como por el otro, pues les da J. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, de manera similar se hacen los otros casos, ¿no? Los otros casos son un poco más quisquillosos, ¿no? Eso sí hay que tenerles como que un poco más de cuidado, ¿ok? Si quieren, checamos el 2 y bueno, los otros, el 3 es análogo y el 4 no pasa, ¿ok? A ver, vamos a checar el 2. Dice, el 2 nos dice, ahora quiero que consideres uno que esté en el soporte de alfa, pero que no esté en el soporte de beta. ¿Ok? Entonces dices, bueno, aquí arribita, me voy acá arribita. De nuevo, aquí tengo mi conjunto IN de los primeros N naturales. Aquí tengo mi conjunto IN de los primeros N naturales. Y aquí tengo mi función alfa. ¿Ok? Muy bien. Dice, bueno, por aquí alfa pues tiene aquí a su soporte, ¿sí? Y nos dice, tómate un elemento que esté en el soporte de alfa, pero que no esté en el soporte de beta. Bueno, primero me voy a fijar qué pasa con los elementos del soporte de alfa. ¿Sí? Entonces aquí está J en el soporte de alfa. Entonces, como sabemos que está en el soporte de alfa, este J tiene que ir a un alfa J, bueno, a su evaluación, pero este es distinto de J, ¿sí? Porque está en el soporte lo mueve. Ok, entonces, si ustedes se fijan ahora y vuelven a hacer bueno, vuelven a evaluar, que lo pueden hacer porque son funciones que tienen mismo dominio, mismo codominio. Entonces aquí evalúan otra vez en alfa. Aquí está alfa. Entonces, ¿cómo mandaría a J? Bueno, a J lo tendré que mandar a alfa de J, ¿sí? A alfa de J, pues lo tiene que mandar a alfa de J, ¿no? Es evaluar dos veces. Aquí está. Muy bien. Pero, como son distintos, fíjense que J y alfa de J son distintos, si se fijan en el cuadrito del medio, como alfa es inyectiva, estos tienen que ser distintos. ¿Ok? Ok, entonces fíjate. Aquí te aparece alfa de J, lo evalúas y te da algo distinto de alfa de J. Entonces lo que podemos de aquí concluir es que alfa de J está en el soporte también de alfa. ¿Sí? Entonces si se toman un elemento en el soporte de alfa, alfa de J también está en el soporte de alfa. Y eso es lo que aparece por ahí en su prueba. Fíjense en esta parte. Voy a agrandar esto a ver. ¿Sí? Dice, bueno, como está en el soporte de alfa, pasa que alfa de J es distinto de J. Entonces cuando ustedes aplican, les da otra vez distinto, porque es inyectiva. Entonces lo que concluyen es que alfa de J está en el soporte de alfa. ¿Ok?